Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, Ministerio Unción Vino y Aceite presentan, Palabra de Vida y Unción, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, desde Iglesia de Cristo, Ministerio UVA, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aleluya. ¿Cuántos ya fueron al panteón? O sea, váyase temprano, no vaya, váyase temprano porque después se pierde el culto. O váyase después del culto. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por la vida de Yona. Amén. Que les bendiga, hermanos. Qué bueno están aquí congregados en la casa del Señor. ¿No tienen calor? Yo siento mucho calor. Pero bueno. Este domingo me tocó el tema de esta festividad. A mi hermano Abraham le tocó el tema de Halloween el domingo pasado. Entonces, pues esta predicación se va a tratar acerca de esta festividad. Siendo sinceros, en mi familia siempre fuimos cristianos evangélicos, entonces nunca pusimos altar. Esta festividad sí estaba muy alejada de mi vida, ni idea, ¿verdad? Nomás sabía que el 2 de noviembre era Día de Muertos y se acabó, ¿verdad? Pero jamás, simplemente estuve alejado de esto. Investigando un poquito acerca de esta festividad, tenía indicios de que era algo indígena y cosas así, ¿verdad? Entonces me di la tarea de investigar un poquito más a fondo acerca de esto. Y es una mezcla de, como dijo Abraham en la predicación del domingo pasado, la Iglesia Católica, cuando iba evangelizando nuevas culturas, nuevos pueblos, para de una manera evangelizarlos más rápido y mejor, hacía una mezcla y le cambiaba nombres. A eso se llama un sincretismo. O sea, tú adoras a Júpiter, sigue adorando, ¿verdad? Pero se llama San Pedro, pero es el mismo. Entonces, era una estrategia para ir evangelizando mucho más rápido y que se adaptara a la nueva fe. Entonces, con el tema del 2 de noviembre, el Día de Muertos, todas las culturas mesoamericanas de México ya tenían cierto culto a la muerte, como todas las culturas en el mundo antiguo. Por ejemplo, los aztecas, que es lo más famoso. ¿Sí me escucha? Qué bueno. Todas las culturas en Mesoamérica tenían cierta culto a la muerte o al dios de la muerte. Los aztecas, que son los más famosos aquí en Mesoamérica, ellos tenían cuando moría alguien, tenían su lugar a donde iban tal persona. El lugar más famoso, que es donde se toma este día, se llamaba el Mictlán. Entonces ahí iban las almas de los hombres después de un periodo de 4 años, acompañados del perro Xoloscuincle. Entonces llegaban, era su lugar de morada de los muertos. Entonces, los aztecas, antes no había panteón como hoy en día, ¿verdad? Los enterraban en sus casas. Cada que morían, en la celebración del Día de Muertos, que no caía el 2 de noviembre, ellos hacían una comida, festividad, ahí mismo en las casas. Después de la conquista, cuando ya llegan los españoles e impiden que los muertos sean enterrados en sus casas, que ya hay panteones, es cuando llevan la festividad o lo que hacían ellos a las tumbas. Entonces, cuando llega los españoles con la religión católica, se hace una combinación con esos temas. Permítame. Ok. Se hace una combinación de estas dos cosas.
Abraham decía el domingo pasado que la Iglesia Católica tiene todavía el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Amén, gracias. Y el 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos, cuando se celebran a los difuntos, ¿verdad? Entonces se mezclaron estas dos costumbres, estas dos tradiciones, y tenemos nuestro Día de Muertos mexicano, ¿verdad? Perdón. Se pone un altar de 3 pisos, que no lo ponían los aztecas, es español, representa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se pone una foto del difunto y se pone la comida que a él le gustaba mucho, ¿verdad? Entonces, según esta tradición, que son católica y azteca, católica y azteca, ya voy a seguir así mejor, ¿verdad? El día, desde el 27 empezaron a subir los muertos, según la tradición católica azteca. Creo que el 27 subían los que habían tenido el accidente, el 28 subían, creo que los bebés abortivos y no bautizados, y así iban subiendo hasta llegar al 2 de noviembre. El 1 subían los niños y el 2 ya los adultos. Se creía que se ponía la flor cempasúchil, sí la conoce, ¿verdad? Que ahorita está muy, muy de moda. Esa flor, a través del color y el aroma, es que guiaba a las almas a la casa de donde estaba su foto. Se creía que cuando llegaban, ellos tomaban el alimento espiritual. Si viste la película Coco, ¿sabes de lo que hablo? Lo tomaban y así ese día volvían con sus seres queridos. En pocas palabras, ese es el Día de Muertos, ¿verdad? No es tan celebrado aquí, es más al sur, ¿verdad? Pero es una tradición que se celebra aquí en México. Ahora que eres cristiano, ahora que eres cristiana, tienes que ponerte a pensar ahora cómo vas a ver muchas cosas del aspecto de la vida. ¿Cómo vas a ver ahora tu economía? ¿Cómo vas a ver ahora tu matrimonio? Todo lo que conlleva tu vida, ahora desde una perspectiva cristiana, es cómo lo vas a ver. En este caso, la muerte. Si nos vamos a las culturas antiguas, todas tienen algo relacionado con la muerte. Por ejemplo, cuando vas a Egipto y ves las momias, ellos preparaban las momias, ¿verdad? Para eso, para que el viaje a Osiris se realizaba al juicio y el juicio eterno. Si nos revolcamos a los nórdicos, ellos tenían el Valhalla, el Heimdall, donde iban también los muertos. Si nos vamos a los griegos, ellos cremaban los cuerpos y les ponían 2 monedas. En su mitología decían que cuando el alma llegaba al Hades, había un río que se llamaba el río Estigia, que estaba el barquero Caronte. Entonces ellos tenían que pagar esas monedas para que los pasara al inframundo. Pero todo eso es la cultura, son tradiciones. Pero, ¿qué dice este libro? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cómo yo debo de ver la muerte? Entonces, ahí con su celular o alúcese, vaya conmigo a Mateo 22. Y me indica un amén cuando esté conmigo. Mateo 22. Algo, déjame ir con el celular, y sí, yo no veo nada. Mateo 22, ¿ya estamos? Vamos a leer a partir del 29. ¿Ya estamos todos? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento,
sino que son como los ángeles en el cielo. 31. Pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta ahí. Señor, te doy gracias por este día, Dios. Gracias por tu bendición, Dios. Gracias por tu fidelidad que nunca cambia. Gracias por tu misericordia que se renueva todos los días, Señor. En este momento me pongo en tus manos, Señor. Quiero ser un instrumento, solamente un instrumento, para que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos y a mi corazón, Señor. Que tu palabra, Dios, produzca fruto. Que tu palabra sea sembrada en buena tierra, crezca, se reproduzca, Señor, y vuelva a reproducirse en más cosas, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas este tiempo, Señor, de la palabra. Que todo espíritu opositor a ella sea reprendido en tu nombre. Que solo tu nombre sea exaltado. Que solo tu nombre sea bendecido, Dios. Porque en tu nombre hay salvación, hay libertad. Y en tu nombre pasamos de muerte a vida eterna, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que acabas de leer conmigo, voy a estar editando mucho, ¿verdad? Para poner en contexto, si tú lees el capítulo o todo el libro anterior, todo el capítulo anterior, te vas a dar cuenta que el ministerio de Cristo se centra en que Él viene, empieza a predicar, pero su predicación no es aceptada. Tiene opositores, tiene personas que no les gusta su mensaje, su palabra no tiene cabida en su mente, entonces empiezan a confrontarlo. En este capítulo, los saduceos le ponen un tema a tratar. Los saduceos eran un grupo religioso que realmente casi no creían en nada, solo creían en los 5 libros de Moisés, no creían en ángeles, en visiones, en demonio, no creían en nada, ¿verdad? Y tampoco creían en la resurrección. Entonces, este grupo le pone un tema a Cristo, le dice: maestro, en nosotros había 7 hermanos. Hago un paréntesis. En la ley de Moisés decía que cuando un hombre se casaba y no tenía hijos, para que le levantaran, para que el nombre siguiera, el hermano tenía que tomar a esa mujer, tener un hijo con ella y poner el nombre del difunto. En nosotros, en nuestra época actual, lo que sigue perdurando es el apellido. El apellido surge en la Edad Media. A través del varón, el apellido sigue su curso, ¿verdad? Pero hace 2000 años, 3000 años, era el nombre el que se seguía, ¿verdad? Entonces, esa era la ley. Si el hermano agarró esposa, pero murió, no tuvo descendencia, el hermano que sigue tiene que tomarla, levantar la descendencia y poner el nombre. Bueno, entonces, decían los saduceos, había 7 hermanos. Uno tomó mujer, murió, no tuvo descendencia, la tomó el otro hermano, murió, y así los 7, ¿verdad? Los 7 tomaron a esa mujer, pero no tuvieron descendencia, murieron. Le hacen una pregunta: en la resurrección, ¿de quién será esposa? Porque los 7 la tuvieron. Entonces es cuando empezamos a leer nosotros aquí. Él les dice una cosa: está cerrando por 2 cosas, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Aunque no es el tema de la predicación, pero como está aquí, voy a darlo. He visto predicaciones o he visto estudios que este texto dice que en la resurrección ya nadie se casa porque va a ser como en los ángeles. Y he visto que dicen que los ángeles son andróginos, es decir, que no tienen sexo. No sé, no podría decírtelo, ¿verdad? Nunca he visto un ángel, no sé, ¿verdad? Pero este texto no habla de que si ya tienes que tener sexo o no vas a tener sexo. Habla de algo más legal. Aquí en este mundo, en este planeta, nos casamos y hacemos un pacto, hacemos un contrato. La próxima boda que tenemos más cercana, ¿quién es? ¿Quién? Salma y Alan. Ellos van a hacer un contrato. Cuando van al civil, ¿qué llevan los novios? Llevan a unas personas. Testigos.
para que testiguen de ese contrato. Cuando me casé, llevé a testigo al pastor y mi esposa llevó unos amigos. Ellos atestiguaron de que yo sí firmé, para decir que ya no me pertenezco, ya le pertenezco a esta mujer. Y esa mujer lleva testigos para que testiguen que ya no está sola, ya se pertenece a ese hombre. Entonces hacemos una fiesta, invitamos a personas para que testiguen que ya nos casamos, ya no soy libre, ya pertenezco a una mujer, ¿ok? Pero ¿para qué es este contrato en esta sociedad? Este contrato sirve para cuando haya un adulterio. Cuando existe una infidelidad, se le denomina adulterio. Pablo nos enseña que si la mujer casada se mete con otro hombre, es llamada. Pero si el varón muere y se casa, ya no será contada adúltera. ¿Por qué? Porque ese contrato, primer contrato, se rompió. Entonces, en esta era, hay ese contrato para que las personas se casen y pueden haber como algo legal para el adulterio. Pero como en el mundo venidero, ya no va a haber nada de eso, ya no va a haber el pecado, la mentira, la infidelidad, el adulterio, ya no se va a necesitar casarse. Ya no va a haber eso, es lo que está diciendo el Señor. Ya no va a ser necesario el casamiento. Después le responde el tema que nos trata. Les dice, pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no han escuchado esto? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dice eso. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Isaac. Él dice que sigue siendo el Dios, porque para Dios todos están vivos. Ok, entonces vamos a iniciar de aquí. La muerte que tú y yo conocemos, que es el fin de algo, que es la separación de algo. La muerte no es algo que está en los planes de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, vas a encontrar ciertos atributos que Dios tiene. Vas a encontrar que Dios es santo, que es omnipresente, omnisciente, que es justo. Y otro atributo que tiene Él es que Dios es eterno. Y no tiene fin ni principio. La muerte no está en el ADN de Dios. Disculpen la comparación. No quiere decir que Dios tenga ADN, solo algo que el ADN no se cambia, algo que permanece siempre. La muerte no es algo que Dios diseñó, que Dios pensó. La muerte es la consecuencia de otra cosa. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia. Bueno, alguien que tenga Biblia pechita. ¿Quién? Busca el Salmo 92. Y con voz fuerte, por favor. ¿92? ¿Desde cuándo es Dios? ¿Hasta cuándo? Dios no tiene fin. La muerte, el fin de algo, no es algo que Dios concibió, porque algo que está en la naturaleza de Dios es la eternidad. Dice que desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. No existe la muerte. Dios no pensó la muerte. Acompáñenme, ahora sí todos, a Eclesiastés 3:11. Y ahí sí lo voy a acompañar yo. 3:11. Déjame llegar nada más. Dice lo siguiente. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo,
¿Y puso qué? En el corazón de ellos, es decir, los hombres, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A ver, ¿qué puso Dios en el corazón? ¿Puso muerte? ¿Puso algún final? ¿Qué puso? Puso eternidad. Puso una enormidad en el corazón. Dice, pero el hombre no alcanza a comprender toda la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Uno de nuestros problemas es ese. Es que no comprendemos la grandeza en la que estamos hoy. No comprendemos la grandeza de las letras que esconden este libro. Entonces, Dios no puso muerte, ¿sí? Dios puso una eternidad en cada corazón. Dios puso algo que va a perdurar para siempre. Pero entonces, ¿por qué surge la muerte? Tú ves aquí alrededor y ves que todo tiene un principio y tiene un final. Lo ves en la naturaleza, lo ves en los animales y lo puedes ver en nuestra propia vida. Nacemos, crecemos, nuestro punto máximo de juventud son los 21 años. A partir de ahí nuestro cuerpo ya empieza a envejecer, hasta un punto final. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Cómo vamos desde una perspectiva cristiana, vamos a ver la muerte? Acompáñenme, por favor. Romanos 5. ¿Está conmigo? Vamos a leer el verso 12. Dice lo siguiente. ¿Está conmigo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. ¿Qué dice ese texto? Dice que la muerte, que el pecado, principalmente, entró a este mundo, entró a este mundo, y por medio del pecado entró la muerte, es decir, la separación de Dios. Cada vez que hay pecado en nuestra vida, nos separamos de Dios, nos separamos de ese ser. Entonces, noten algo muy importante, que Pablo está diciendo o está pensando de manera local, es decir, en este planeta. ¿Por qué digo local? Porque si tú vas a Juan 8, no vaya ahorita, nomás lo voy a parafrasear, cuando Jesús está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y ustedes quieren poner sus obras, porque él ha sido homicida desde el principio. Estamos hablando de millones y millones y millones de años atrás. Cosas que solo la Biblia nos da destellitos, nos da pistas, pero no nos da concretamente qué pasó en ese punto de quiebre. Pero dice homicidas. ¿Qué significa la palabra homicidio? ¿Alguien sabe? No dice perricida ni gatocida. ¿Qué significa homicidio? Muerte de hombres, de humanos. Entonces Jesús dice, nos da una pista muy, que tú debes con tu imaginación y a través del Espíritu Santo desarrollarla. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y nunca se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Entonces vemos que el pecado entró al mundo, es como si un meteorito entrara a la Tierra, a la atmósfera, y por medio de él, como dentro de él, llegara a la muerte. Entonces, en razón de que todos los humanos empezaron a pecar,
a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, la muerte se fue extendiendo como si fuera una especie de cáncer, como si fuera una especie de virus que se iba extendiendo de generación en generación, de hombre en hombre, de mujer en mujer, y llegar hasta la muerte y fuera un problema para la humanidad. Porque vimos que Dios puso eternidad en el corazón humano. Dios puso algo para siempre. Surge esto que vamos a tratar: la muerte, la separación. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos al original? Antes de continuar, para poder entender mejor esto, quiero explicar algo importante. Le puse aquí los dos bandos. Ahorita les explico por qué. Esta vida física, esta vida material que tú y yo vivimos, que tocamos, sentimos, olemos, es solamente un plano de existencia, en la cual hay otro plano al cual no podemos acceder libremente, al menos no en esta carne, que es el espiritual. Cuando hubo esa rebelión y ese quiebre, punto de quiebre, se hicieron dos bandos, ¿sí? La luz y la oscuridad, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que está estructurado, pero la diferencia radica en que, aunque es el mismo plano, uno es una versión pirata del mundo espiritual. Cuando tú oras a Dios, tú cierras tus ojos, un corazón sincero, no ocupas nada, hay una conexión directa. Recuerden que cuando Él murió, se rompe el velo, de arriba hacia abajo, y es el simbolismo de que ya no existe la barrera. Ya puedes acceder al lugar santísimo de manera continua, ¿ok? Bueno, pero este otro bando, así le puse, como es una versión pirata, ocupa más cosas. Hace años, cuando yo jugaba videojuegos, tenía una consola que corría juegos pirata. Pero para que corriera juegos pirata, tenían que hacer una modificación en el software con un chip, y ahora sí agarraba el juego pirata, ¿verdad? Este bando ocupa ciertas cosas para que funcione, no como en el que estamos, que es algo directo. Este bando ocupa hechizos, ocupa encantamientos, ocupa amuletos, ocupa conjuros, para que estas entidades espirituales se puedan manifestar y materializar aquí. No es como el nuestro, ¿verdad? El nuestro no ocupa nada de eso, no ocupas nada de eso. Ocupa un corazón sincero y Dios y los ángeles bajan a donde estés tú. Pero este otro ocupa esas cosas. ¿Vamos bien? Si yo le dijera a Andrés, es que no veo nada. ¿Sí eres tú, Andrés? Sí. No veo nada, se refleja la luz y las luces todas oscuras. Si yo te dijera algo, si te dijera alguna recomendación: Andrés, ten cuidado cuando vayas a volar, cuando vayas a subir, no subas tan arriba porque no hay oxígeno y te puedes desmayar y caer. ¿Por qué sonaría absurdo esa recomendación? ¿Por qué es un absurdo? Porque no vuelas, ¿verdad? Porque no haces algo que no puedes hacer. En cambio, si yo te dijera, Andrés, oye, ten cuidado con las cintas, abróchatelas porque te puedes caer, porque ahí no es un absurdo. Porque sí es posible, exactamente. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees la ley de Dios, cuando Dios le dice, hey, vas a entrar en la tierra, ¿verdad? Pero tú no consultes a agoreros, no consultes a adivinos, no consultes a los que suben muertos. O sea, es una recomendación porque sí se puede hacer, porque sí es posible. Dios no va a dar una recomendación que no se puede hacer. Entonces le decía, hey, no consultes muertos, no consultes adivinos, tú destruye todo eso. Tú no vas a consultar nada de eso, porque te vas a contaminar. ¿Ok? Escuchen este texto. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo. Salmo 139. Dios no es como nosotros lineal. Vamos de un punto A a un punto B. Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Él no se rige por el tiempo, espacio, cosas que tú y yo nos manejamos, ¿verdad? Entonces dice que Él ya tiene trazado
toda tu vida y escrita en su libro. Nadie más conoce tu vida, la vida que Dios diseñó, más que Dios. ¿Ok? Él ya conoce toda mi vida. Hay un propósito en ese trayecto. El propósito, Pablo nos dice, ¿verdad? Pablo dice en Filipenses, creo que es Filipenses, olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo decía que la meta es estar delante de Dios, delante de su presencia. Si en el camino tuviste casas, carros, títulos, sale sobrando. La meta es llegar a la presencia de Dios. En esa meta, en ese camino, Dios ya trazó todo mi camino, lo escribió. Ya sabe todo lo que voy a vivir, lo que voy a pasar, lo que Él va a permitir. Si yo me deslindo de ese camino, no solo me salgo de la iglesia, o sea, me reniego de Dios y no existe Dios y me hago ateo, ¿ok? Me deslindo. ¿Hay probabilidad de que me haga borracho? Sí, hay una probabilidad. ¿Hay probabilidad de que me haga drogadicto? Amén. ¿Hay probabilidad de que me haga gay? Sí, hay probabilidades. Esas probabilidades, esas ramificaciones son las que se pueden leer. Son las que se pueden leer, pero no pueden leer lo que Dios ya escribió acerca de ti. Pero esas variantes, esas probabilidades, son las que por medio de algo, porque todo este mundo ocupa un medio, ¿verdad? Para que esas criaturas, esos seres se manifiesten. Pueden ver tus variantes. Oiga, pero es que pues fui a las cartas y me dijeron que pues me voy a hacer rico. Pues sí, hay una probabilidad fuera del camino que te pueda hacer rico. ¿Sabes con qué tentó el enemigo a nuestro Señor? Le dijo, mira, le mostró todos los reinos y las riquezas de ellos. Y dice, si me adoras, yo te las puedo dar. Si el mismo Hijo de Dios lo tentó con eso, o sea, ¿qué nos esperamos tú y yo? Simples hombres mortales que nos tienten con 1 millón, 3 millones. Entonces, a lo que voy es que todo este bando ocupa ciertas cosas para materializarse. Ocupa ciertas cosas para proyectarse en esta realidad. Bueno, ¿recuerdan el pasaje cuando Saúl va con una agorera? ¿Sí? Ok. Bueno, parafraseándoselo así, recuerden que él ya había quedado de la gracia de Dios. Dice que ya no escuchaba la voz de Dios, ni por profeta, ni por el Urim, ni nada. Entonces le dice a sus soldados, búsquenme a alguien que haga levantar muertos, alguien que consulte, alguien que tenga espíritu de adivinación. Lo llevan, se disfraza, total, la mujer, pero lo que quiero llegar es que la mujer dice algo. Saúl le pregunta, le dice, hazme subir a Samuel. Saúl le pregunta, ¿qué es lo que ves? Bueno, creo que todas las Biblias dicen así, la chequé en la pechita, en la Reina Valera y en otra que tengo. Veo dioses que suben de la tierra. Veo dioses que suben de la tierra. O sea, no nomás vio a Samuel, vio a otras entidades que iban subiendo. En el pasaje del rico y Lázaro, si lo has leído, hay una diferencia entre los dos. Dice que uno, Lázaro, está reposando. Cuando tú reposas del sueño, tú como que te desconectas de esta realidad. Te desconectas, estás reposando, tu cuerpo se va regenerando. Pero el otro personaje estaba consciente del dolor y estaba consciente del mundo que había dejado atrás. Le dice, si yo no puedo salir, padre Abraham, manda a alguien que le predique a mis hermanos, porque tengo hermanos allá. A lo que quiero llegar, no sé si me vayan entendiendo, es que si tú pones un altar, si tú pones una fotito, una vela, esperando que ese familiar, en mi caso, ¿verdad? Que ya no tengo papás, que mis papás ya fallecieron. Si yo pusiera una fotito de mi mamá o de mi papá, si pusiera una velita de ella, ¿verdad?
si era una coca que le gustaba a mi papá, una coquita, ¿verdad? Pues, digo, no pasa nada, digo, no creo que sean tan exagerados los hermanos y critiquen esto, porque mi mamá, al final de cuentas, es mi mamá, pues mi papá. Una fotito, ¿ok? La gente que murió en Cristo está reposando, ¿sí? Pero hay otras gentes que no están reposando. Dice que veía dioses que subían, entidades que subían aquí a la tierra. Por eso era algo tajante que Dios le decía, no vas a consultar a gente así, no vas a consultar, porque en el trayecto pueden llegar otras entidades, pueden llegar otras cosas a tu vida. Entonces, cuán importante, hermanos, es estudiar la Escritura y hacer caso a lo que Dios hace. Si tú crees que vas, yo lo pongo en mi caso para que no se llegue a ofender. Si en mi caso hoy quisiera ir a la tumba de mi mamá, que está en Tamaulipas, y hablarle a la tumba y estar con ella, es un caso perdido, ¿verdad? Porque ahí solo hay huesos, nada más, ¿sí? Mi mamá ya no está consciente de este mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a ver la muerte? Porque Dios me prohíbe que consulte muertos, Dios me prohíbe que consulte divinos, Dios me manda a que esté en su camino, porque Él ya tiene trazado toda mi vida. Acompáñenme a Hebreos 2. ¿Ya está conmigo? Muy bien. La muerte, la separación, no es algo que Dios pensó ni está en sus planes. En el libro de Jeremías está escrito, yo sé o yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y no de mal. Entonces, desde ahí, Dios no piensa en la muerte de nadie. Dios piensa en la eternidad de cada persona. La muerte, hermano, es algo mucho más grande que este planeta. Abarca muchas cosas que ni siquiera mi imaginación me pueden permitir alcanzar. Pero la Biblia nos da ciertos detalles. En Colosenses dice que Dios, por medio de Cristo, va a unir las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra. Es decir, hay una separación, hay una muerte de las cosas de arriba con las que están aquí abajo. Eso es un plan que está diseñado desde antes de la fundación de este mundo. El problema de la muerte es grandísimo. Para eso se dio un plan tremendo, un plan universal para acabar con todo esto. ¿Cuál es el plan? Así, permite imaginar, o sea, ocurrió algo que no sé exactamente cuándo ni en qué tiempo, pero ocurrió, ¿verdad? Todo eso se fue haciendo más grande y somos como que la consecuencia de ese punto de inflexión. Para erradicar todo esto, se hizo un plan universal. Se hizo un libro, ¿sí? Con juicios para acabar con todo esto. Sellado con 7 sellos. Ahí está, ¿ok? Nada más que para abrirlo, tenía que ser alguien digno para abrirlo. Dice que no se encontró nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno para abrir esos sellos. Cuando abres esos sellos, abres el libro y está el plan diseñado para ya acabar con todo lo que vemos aquí, con todo lo malo, ¿verdad? Bueno, entonces como no fue alguien digno de abrir, tuvo que hacerse un plan. ¿Cuál fue ese plan? Que el verbo con el que Dios creó todo lo que tú ves, el verbo se hizo carne y llegó a este lugar de bajeza. A este lugar de bajeza llegó y llegó con una misión, que es lo que vamos a ver. Hebreos 2, perdón, cerré mi Biblia. ¿Está conmigo? Ay, permítame, que yo cerré la Biblia y estoy a oscuras. Dice lo siguiente,
Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué? Gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y sigue leyendo hasta el 14. Así que, por cuanto los hijos, es decir, los humanos, fueron partícipes con sangre y carne, de igual manera, él también participó de lo mismo, para que hiciera, ¿qué? Ineficaz, dice mi Biblia, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. ¿Qué dice ese texto? Cuando el verbo se hace carne, cuando el verbo se materializa, hace algo muy importante. Más allá de su mensaje de salvación, más allá de las buenas nuevas, uno de sus principales objetivos era morir. Algo, hermanos, que como vimos, no está en los planes de Dios. En el plan de Dios, la muerte no existe. La muerte se tiene que eliminar en un día postrero. Entonces dice que al hacerse carne, participa de carne y sangre, igual que los humanos, y por medio del padecimiento, Él hace perfecto a Cristo. Por medio de la muerte de cruz, siendo obediente, resucitando al tercer día, se hace digno, ahora sí, de subir y abrir los sellos. En esa muerte, dice que Él quita el imperio de la muerte. La muerte ya no le pertenece a esa potestad. ¿Sí? Ahora, por medio de su sangre, nos da vida. ¿Qué pan vas a comer hoy? ¿Vas a comer el pan de muerto? ¿O vas a comer el pan que viene en el San Juan? Yo soy el pan de vida. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que te acercas a Cristo, cada vez que lo conoces a Él, cada vez que te llenas de su palabra, cada vez que te llenas de su presencia, es como si estuvieras comiendo ese pan que te va nutriendo, que te va dando vida, vida y vida, porque ahora somos llamados a vivir una vida nueva. Es que, perdón, batallo mucho con las luces, de por sí no veo. Quiero que me acompañe a Romanos 6:13. Romanos 6:13. Cuando esté conmigo, pon un amén, por favor. Romanos 6:13 dice lo siguiente: ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, ¿cuál es tu llamado? Ahora que eres cristiano, ahora que eres cristiana, es vivir como vivos entre los muertos. Este texto no está diciendo que vayas a un panteón, ¿verdad? Y hagas una fiesta y que vivas entre los muertos. Todo aquel que esté alejado de la enseñanza de Cristo, todo aquel que esté alejado del conocimiento de Dios, es como si estuviera muerto, alejado de su voluntad, alejado de su palabra, alejado de su conocimiento. Entonces Pablo dice, hey, ahora tienes que vivir como vivos entre zombies, entre muertos.
cada uno sigue su propio camino, cada uno sigue su propia enseñanza, cada uno sigue su propia festividad, pero ahora tú vives diferente a ellos. Ahora tú tienes que mostrar la vida de aquel que fue perfeccionado en la muerte. La pregunta, ¿nuestra vida refleja esa vida? ¿Nuestra vida refleja esa vida? ¿O qué refleja nuestra vida? ¿Muerte o vida? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo está mi fe, mi propia fe? ¿Y cómo está tu fe? ¿Cuál es la diferencia de un muerto y un vivo, hermano? ¿Cuál es la diferencia así visible? Uno se mueve y el otro no, ¿verdad? Uno está activo, el otro ya está inerte. Entonces, la fe tiene que moverse. La fe tiene que, como dice el pastor, ponle pies a tu fe. O sea, tiene que moverse, tiene que estar viva. Tiene que estar agua corriente. Dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva era el agua que corría de un río, de un manantial, pero era el agua viva, no era el agua estancada. Entonces, cuando algo está vivo, hermanos, algo se mueve. Entonces, si en esta vida estamos pasivos en cuanto a lo espiritual, estamos pasivos en cuanto a la obra del Señor, estamos pasivos, es como si estuvieras muerto, porque la fe sin obras, la fe sin acción, es muerta. Hoy en día, nuestro mayor problema en nuestro siglo XXI, 2025, casi 2026, hay un problema con la cristiandad hoy día. Cuando yo tengo 37 años y les digo que desde chiquito iba a la iglesia, cuando era niño veía muy activa la iglesia, pero era niño, ¿verdad? Yo lo veía, no sabía qué era, pero veía gente evangelizar. Hoy los únicos que yo he visto son testigos de Jehová que andan por las calles. Pero por mi cuadra pasaban cristianos evangélicos, compartiendo el mensaje, dando folletos. Veía, en la casa de mi mamá había un campo así de puro tierra y había muchas campañas. Cada mes había campañas. Pero hoy día, nuestro siglo XXI, nuestro 2025, no me dejarás mentir, ¿verdad? Pero es algo que la iglesia está así. Está pasiva. Está tranquila. Sí, vengo a la iglesia, sí, vengo, escucho. Pero como se trata de hacer, como se trata de activar, la iglesia está así, la gente está así. ¿Sabes por qué es esto? Porque a tu mente, a tu corazón, llega demasiada información. Hoy día es el problema que tenemos demasiada información, que es una estrategia para no saber qué es verdad. Tú vas a YouTube y vas a ver una predicación a favor del diezmo, ¿ya? A favor del diezmo, y usa la Biblia y todo ese rollo. Y ahí mismo con el algoritmo te va a mandar un video en contra del diezmo. Y lo irónico es que usan la Biblia. Pero usan la misma Biblia en contra del diezmo. Vas a ver otro video a favor de la danza. Y el predicador va a usar textos de la danza y todo ese rollo. Y luego ahí mismo vas a ver otro video de un predicador que está en contra de la danza. Y va a usar la misma Biblia en contra de la danza. Entonces, tenemos tanta información, tantas cosas, que el propósito es que no sepas qué es verdad. Que tengas tantos caminos que seguir, que estés así pensando, ¿qué sigo? ¿A qué hago caso? ¿A quién le hago caso? Entonces, un propósito es ese. ¿Qué causa todo eso? Que nuestra fe esté muerta. Sea un cadáver. Algo curioso de esa palabra griega, la palabra griega para muerte es tánatos, donde viene tanatología, pero la palabra que usan ahí, Santiago, en la fe es muerta, es necros, que significa
cadáver que está ahí. O sea, sí está el cuerpo, ¿verdad? Sí se ve el cuerpo, pero no te mueves, no respiras, no lates. Nosotros no debemos celebrar la muerte, porque la muerte no es un plan de Dios. Tú todo lo contrario, tú tienes que celebrar la vida que hay en Cristo. Pero para celebrar esa vida, yo tengo que ver cómo vivió ese hombre, qué es lo que me manda que haga y llevarlo a la práctica. Termino con un texto muy famoso que usted se lo sabe y no lo voy a decir que va de la Biblia. Para mí el vivir y el morir es ganancia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí escucharon bien? Si no, vayas a la grabación. En el video sí va a escuchar todo bien. Está aquí el micrófono, todo está funcionando. No sé cómo se apague esto, pero bueno. Ahí que lo apague Aarón de rato. Pero qué importante, amén, es que conozca uno la escritura, hermanos. Siempre que Dios prohíbe algo es porque se puede practicar, se puede hacer. Hoy tocó un punto muy importante, Jonah, cuando dice el ejemplo que puso, ¿no? De volar Andrés o que volara cualquiera, pues no tenemos alas. Pero cuando Dios prohíbe algo, es igual. Si prohíbe algo es porque se puede lograr hacer. Claro, no cualquiera mueve espíritus. Yo he conocido charlatanes y que no saben hacer nada, nomás sacarle el dinero a la gente. Pero hay quienes sí. Pero ¿sabe qué he yo identificado de los que sí son reales? Que muchas veces no cobran ni un peso. Porque la finalidad de Satanás es llevarlos al engaño. O sea, que crean en algo que va que contradice a Dios, que va contra Dios. El que quiere sacar dinero, ese es un charlatán. Casi seguro es un charlatán. Casi seguro. Entonces, hay que tener cuidado. En estos tiempos, tal vez todos tenemos a alguien que ya se fue, de aquí, de los que estamos congregados, y puede moverse, hacerse sensible la persona en estos tiempos. A lo mejor se hace nostálgico el momento y recordar, y no es malo recordar, claro que no, pero cuando ya caemos en las olas de Satanás y nos arrastran a practicar lo que Dios prohíbe, pues ahí es donde ya está lo peligroso. Amén. Ahí es donde ya está lo peligroso. En una ocasión me hicieron una pregunta, años atrás, una persona, que si cuando había sueños y soñaban con una persona que ya había fallecido, en este caso pues era su familiar, que qué había ahí, que qué pasaba ahí, que si era un demonio o qué era. Y lo difícil para un cristiano es poder alcanzar a asimilar que sea algo de Dios en ese tipo de experiencias. Porque como tenemos una prohibición, lo podemos canalizar todo como que es un demonio. Y yo le decía, mire, tanto como puede ser un demonio, que habría que analizarlo, como pudiese ser el ángel de la persona que se fue. Que Dios permite que se manifiesten sueños. Y esos son temas que vayan, yo ni apóstoles se los he escuchado. Bueno, al apóstol que era el apóstol de nosotros era muy loco. Era muy loco para temas así. Pero son temas
que trata uno de no tocarlos porque muchas veces la capacidad de la gente es como decía Jonah, yo no puedo entender todo, no tenemos nosotros la capacidad de entender todo, ¿verdad que no? Pero habrá alguien que de repente se le revele un punto. Pero hay veces que nada más Dios dice, ese punto es para ti y no lo vas a decir a nadie y se acabó. Como cuando a Pablo se le revela todo lo que pasa, las cosas que hay en el tercer cielo. De seguro Pablo, yo les he dicho que de seguro Pablo, cuando sale de esa experiencia, de ese éxtasis, él empieza a decir, no, ahora sí, les voy a decir a todos mis enemigos, todos los que no confían que yo soy apóstol, les voy a decir, mire, yo he ido hasta el tercer cielo y mire esto, y mire el otro, y los voy a apañar y los voy a dar una buena tunda ministerial. ¿Qué le dijo Dios? Detente, no puedes decir nada. Entonces, podrá haber revelaciones hasta cierto nivel, pero conocer todo no. Eso está guardado. ¿Se acuerda de la palabra que leímos semanas atrás? Los tesoros de Dios. Hermano, para que se revele un tesoro, lo que tiene que transitar el cristiano, caminos escabrosos, pero todos tenemos caminos escabrosos, pero de la mano de Dios no todos. Por eso dice Dios, yo te llevaré por caminos escabrosos y los allanaré. Ese es el detalle, hermanos. Entonces, si usted piensa un día ir a la tumba de su familiar para hacerle limpieza, hágalo. O si no, no vaya nunca. Nada más cuando llegue otro de su familiar ahí, nada más le cobran la limpieza de todos los años. No pasa nada. Si tiene lana, pues nomás vaya juntando desde ahorita. Vaya juntando desde ahorita y cuando ya le toque a algún otro familiar, pues se lo van a cobrar la limpieza anual del pedacito ahí que le pertenece de su terreno. Es todo, nada más. Es todo, es todo. Usted tenga paz. Si no fue cristiano su familiar, usted diga, Señor, pues si se le está cobrando en este momento lo que hizo mal, pero al acabar de pagar esa deuda, usted tiene misericordia en su alma de su familiar, obviamente, pues ojalá porque aquí somos bien sentimentales en la tierra, todos quisiéramos, por eso hay pastores que cuando van y predican, hermano, yo a veces me meto en controversias, hermano, cuando me han invitado a predicar en funerales. La mayoría de los ahí no batallamos. La mayoría de otras religiones sí pueden decir, su alma está descansando. Pero fue el más vicioso del barrio. ¿Sí me explico? Tenía un montón de novias o novios. Era un ladrón. Era un mentiroso o mentirosa. Pero en ese momento no queremos escuchar eso. Que mi familiar, el que me está doliendo ahorita, que venga uno y que diga, este personaje yo ya investigué de que era un borracho, de que era un mentiroso, de que era un violador, de que era un adúltero, un fornicario, de que era lo peor, todos los pecados habidos por haber. Su alma ahorita está en el infierno y se está cocinando fuego lento. No quiero ir, ¿qué va a pasar? Van a linchar al predicador. Entonces los predicadores han modificado los mensajes para ese tipo de momentos, para esas ocasiones. Pero la realidad es otra. Si la persona fue pecadora, está en el infierno. Aunque me duela a mí. Si mi papá fue malo, él va a estar en el infierno. Si mi abuelito fue malo, él va a estar en el infierno. Si tu hermano fue malo, él va a estar en el infierno. Si tu hijo se portó mal, él va a estar en el infierno. No podemos suavizar lo que Dios da. Si te duele, sí, pero recuerda que cuando tú te vayas de este mundo también, se va a perder la conexión. La cita que tocó Jonah de cuando está, ¿qué fue? Mateo 9, cuando de los que peleaban que quién se va a casar con ella. ¿Sí va? Mateo 9.
Y ahí daban, no, pues ¿quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el esposo, Señor? Si tuvo un montón. No, vean. Allá en el cielo no hay esos conflictos. En el ámbito celeste no hay esos conflictos, olvídate. Así que si usted ahorita se siente atacado por lo que yo estoy diciendo, que yo estoy diciendo, pero el Jonah me incitó, de hecho el Jonah me dio esa idea ahí en la oficina. Si su familia se murió y fue malo, está en el infierno. Me dijo Jonah que eso iba a decir, no sé por qué no lo dijo. Y esa es la realidad. ¿Le duele a usted ahorita? Sí le duele. Sí me puede doler si alguien me dice, ¿sabes qué? Tu papá fue malo y está en el infierno. Y así como fue uno de agresivo y de impulsivo, decir, cálmate, ¿qué traes o qué? Aquí es el templo, pero allá afuera te espero. Pero la realidad es esa. Pero ahorita nos duele por esa unión que se logró hacer aquí. Pero cuando tú te mueras, ¡puf! Ya no va a haber ese conecte. Si tú ves a esa persona, esa alma que en un momento fue tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, cocinándose a fuego lento, a ti no te va a doler eso ya nada. Va a haber un desconecte de todo. Desconecte de todo. Entonces por eso ahorita sí somos así. Ahorita los panteones están llenos de un montón de gente. Gente que ni se quiso, es más. Que está en el panteón ahí chille por remordimiento, no porque le amó. Así de fácil. La mayoría de la gente que está en el panteón ahorita chille es porque hay un remordimiento. Porque los que están bien, ellos se sienten en paz y no tienen por qué estar ahí casi otra vez a escarbar y meterse y abrazar a la persona, que ya no hay nada de carne ya, y a lo mejor ni huesos hay ya, puro polvo a lo mejor, pero ahí quisieran abrazarte por última vez, decirte lo que no te dije cuando estabas bien. Por eso usted ama usted a alguien de aquí de su familia, pues cuando está vivo, dígale que le ama. ¿Para qué espera que se muere para estar chille ahí, hipócritas ahí, chille, nada más? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, es una hipocresía. Puros remordimientos y puros dolores de mente y dolores de corazón. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que debimos de haber hecho cuando estaban vivos. Así que pónganse de pie, ya estoy agarrando vuelo. No, y si llega la luz, agarro más vuelo. Pónganse de pie mejor, porque ya llegó la hora. Se fue la luz, creo que en toda la colonia, en todo el sector, algo pasó, porque mire, ni el 220 tenemos, los climas no anuncian el foquito que está alimentándose, así que no hay luz en toda la colonia, en todo el barrio. Pero la grabación sí se ve muy clara, yo creo que usted ahí lo alcanza a ver en el celular que está grabando, entonces usted quedó una duda, váyase a la grabación cuando Aarón la ponga en el canal y ahí va a escuchar todo claramente. El micrófono también está prendido, así que todo se va a escuchar clarito. Amén. Póngase de pie un momentito. Póngase de pie. Y vamos a orar. Ahí con sus palabras agradezca a Dios. Porque tiene vida. Ahorita hay muchas almas, millones y millones de almas, desde el principio de todo, en el infierno, queriendo tener una oportunidad de vida, para arrepentirse de todo lo malo que hicieron y reconocer a Jesucristo como Dios y Señor. Pero ya no hay más oportunidad para esas almas. Pero usted y yo, que estamos vivos, somos almas con oportunidad nueva todos los días. Cada día que usted abre los ojos por la mañana, apreciando un nuevo día, es un día más de oportunidad. Su vida es prestada, pero es una oportunidad más para que usted y yo podamos reconocer nuestras fallas, buscar a Cristo, nuestro Señor, y tener vida eterna después de esta vida.
Aleluya. Gracias, mi Señor Jesucristo.